Pymes, Perú. Tenemos aquí en nuestros estudios al catedrático de la Universidad San Marcos, al economista Jorge Manco Sanconetti, tal como mencioné, especialista en los temas de energía y minas. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jorge. por la invitación. Bueno, de hecho, interesados en este tema, en este tiempo en el que el calentamiento global acelera y los efectos ya se sienten, uno de ellos es el tema de las energías. Claro, el tema es trascendente y de largo aliento. El Perú tiene un gran potencial energético, pero lamentablemente hay un patrón de consumo perverso, por decirlo así, porque dependemos más del petróleo y sus derivados. Prácticamente la energía que genera el petróleo y derivados es casi el 52% de la energía comercial que consumimos. Y en base al petróleo que no producimos, que importamos volúmenes que van del orden de los 130.000 barriles por día. Sin embargo, tenemos un gran potencial gasífero, gracias a Camisea, y exportamos aproximadamente, con las cifras, 571 millones de pies cúbicos al día. Si esa cifra la convertimos a petróleo, a barriles de petróleo, a barriles, prácticamente exportamos energía limpia en la forma de gas natural por el orden de los 150.000 barriles por día. Entonces, exportamos gas que usan otros países, concretamente Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, España, ¿no? Y nosotros compramos petróleo del Ecuador, de Colombia, con alto contenido de azufre. Entonces, la verdad es que este patrón perverso tiene que ser modificado y va a depender justamente de las decisiones de los políticos de fomentar las energías limpias. Por ejemplo, tenemos un gran potencial eólico. El Perú es un país bendecido por la naturaleza, tiene un potencial eólico de 10.000 megavatios que no utilizamos, cuando actualmente la capacidad instalada de generación está por el orden de los 6.000 megavatios, solo para dar una idea. Un poco para volver al tema del gas de Camisea, ¿qué porcentaje de esta producción del gas natural se consume en el Perú? Digamos que del 100%, el 40% y el 60% se exporta. Y se exporta a precios, digamos, deprimidos. Y el gas que se queda en el país básicamente es utilizado en la generación eléctrica, muy poco en el consumo residencial. En Lima, básicamente, no pasamos de 90.000 usuarios, yo soy uno de ellos, y justamente esa energía, con un cambio que apueste por el desarrollo de las ventajas competitivas. Por eso es que es importante el gasoducto andino del sur, por ejemplo, para que las pequeñas empresas tengan energía, la dotación de energía sea permanente a precios baratos. Ahora, esto de 90.000 familias o personas, en todo caso, es bastante pobre frente a 9 millones de habitantes en Lima, aprox, y hasta un poco más probablemente. ¿Esto se debe a falta de voluntad política o falta de entender que esto es prioritario para la economía de la familia? Digamos que el proyecto Camisea de sus inicios fue sesgado al sector eléctrico, la generación eléctrica, y a la exportación. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el parque automotor. Del 2006 al 2012, el parque automotor de Lima se vio beneficiado con un gas barato que permitió, por ejemplo, que los particulares o los taxistas consumieran un gas natural vehicular a un precio bien cómodo. Prácticamente se pagaba el equivalente a 80 centavos de dólar por millar de BTU, que es la unidad de medida, por decir, pero a partir de octubre del año pasado prácticamente se sinceró el precio del gas automotor como si fuese de uso industrial y se subió a más de $3.50. Entonces, y eso se ha sentido porque prácticamente ahora se ha paralizado prácticamente la conversión de los
carros gasolineros a gas natural vehicular, lo cual era una nueva industria con talleres, con un efecto multiplicador, gaseocentros, centros de conversión, es decir, toda una nueva industria. Esto, si lo juntamos con las 90.000 familias que tienen gas natural, cuando países como Colombia, por ejemplo, que tienen menos reservas que el Perú, ¿no? Menos reservas probadas de gas natural, sin embargo allí los beneficiados son más de 2 millones de usuarios. Entonces, porque hay una política de Estado, una política energética, un proyecto energético de Estado liderado por una empresa estatal como es Ecopetrol. En nuestro país, lamentablemente, Petroperú es una empresa que de petro no tiene nada, debiera ser Refineo Perú, porque no produce un barril de petróleo. Comercializa, solo comercializa. Solamente refina y ni siquiera comercializa porque es distribuidor mayorista, no tiene grifos propios. En realidad la carencia de falta de políticas de Estado para este tema, pero volviendo al tema de la energía, por un lado es el tema del gas natural, por otro lado, ¿cómo va la generación de energía a través del agua, la hidroeléctrica, por decirlo? Bueno, justamente a eso iba cuando decía que Camisea siempre tuvo un sesgo eléctrico. Yo recuerdo que en el año 96, por ejemplo, a nivel de gobierno, el presidente Fujimori, se dieron normas legales que prohibían la construcción de centrales hidroeléctricas. Así prohibían, o sea, prohíbase la construcción de centrales hidroeléctricas cuando tenemos un potencial de 60.000 megavatios para generar tanto la vertiente oriental como la vertiente occidental andina, y para que el Perú pueda convertirse en un generador eléctrico y un exportador de electricidad, que significa valor agregado. Pero lamentablemente, como son inversiones a largo plazo, el potencial hidroeléctrico que tenemos no está siendo aprovechado. Entonces, son muy pocas centrales hidroeléctricas que tenemos así construidas en firme. La última, por ejemplo, el Platanar, que está en Cañete, 240 megavatios, pero que se inició el año 96, ¿no? Y recién ha operado 2010. Ahora, yo me pregunto, siempre en el caso de la Amazonía peruana, y para ser específico en el caso de Iquitos, por ejemplo, pues está rodeado de, digamos, de agua, pero no hay esta incorporación de energía limpia. Nosotros recordemos que, por ejemplo, el 2006 el Perú firmó un acuerdo con el Brasil para construir 6 centrales hidroeléctricas aprovechando la fuerza de la caída de las aguas, pero sin embargo, como no se consultó, como no hubo, digamos, un diálogo con las poblaciones que iban a ser afectadas, en la práctica se generó una fuerte oposición porque la generación eléctrica, sobre todo en la vertiente oriental, hay un enorme potencial que podría alimentar no solamente Pucallpa, Iquitos, que son prácticamente comunidades que se utiliza generación eléctrica a petróleo. O sea, entonces, que es una energía que te saca del mercado porque no es competitiva, es muy cara y contaminante. Entonces, lamentablemente este gobierno, como el anterior, han apostado para cubrir el déficit de energía, sobre todo a través de las hidroeléctricas o las eólicas. Prácticamente la reserva que tenemos de energía es de generación, prácticamente utilizando generadores a petróleo, ¿no? Lo cual sube la tarifa y prácticamente contamina, no es una energía limpia. Debiéramos apostar nosotros por la autonomía energética basado en nuestro propio potencial, que lo tenemos en el gas, que lo tenemos en la energía eólica, que lo tenemos en la hidroelectricidad, y lamentablemente podemos decir nosotros que no tenemos un planeamiento estratégico para utilizar los recursos naturales en provecho de la comunidad. De hecho, el tema hidro, por ejemplo, en la región San Martín, se han hecho algunos estudios ya hace varios años, tanto las caídas del río Mayo como del mismo Guayaga y algunos otros, pero en la práctica no se da. Se sigue hablando el mismo discurso, pero en la práctica, repito, está lejos. Finalmente, ¿está incrementando el desarrollo del uso de la energía eólica? Digamos, yo soy testigo de excepción porque alguna vez he sido asesor en el Congreso, en la Comisión de Energía y Minas, asesor externo, y he podido ver la buena voluntad de algunos congresistas, de algunas empresas, de poder reproducir
¿no? De poder reproducir, por ejemplo, la experiencia española o la experiencia de Noruega, de los países nórdicos, que tienen en la fuente eólica un gran potencial que lo están utilizando. En el caso nuestro tenemos vientos, sobre todo en el norte, en Talara, en Ica, en Malabrigo, de 8 metros, ¿no?, por segundo de velocidad de vientos, que realmente serían la fuente ideal para tener parques eólicos, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas empresas, como los vientos no como son lo tienen en constantes, Europa, ¿no? Por como ejemplo, tiene Europa, Almería o en Holanda, España, ¿no? ¿no? Entonces, muchas empresas eléctricas se opusieron. ¿Por qué? Como los vientos no son constantes las 24 horas, la generación eólica tendría que tener prioridad, digamos, ¿no? Ahora, este tipo de generación eléctrica, y por ejemplo, he estado viendo un video en los parques industriales de Corea del Sur, o sea, utilizan una energía limpia para desarrollar industrias limpias. Claro, lo que pasa es que el Estado, al no tener un proyecto, un planeamiento estratégico, como que las empresas sustituyen el rol del Estado e imponen sus intereses, que son intereses privados que buscan maximizar las ganancias, cosa que es objetivo de una empresa, pero aquí el tema de la energía es un tema, y sobre todo la seguridad energética y la energía limpia, es un tema que le corresponde al Estado. Pymes Perú.